cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. A su nombre, hermanos, aleluya. Un aplauso al Señor con todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro gran modelo a seguir. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Y siga adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice la Escritura de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede estar sentado, hermano. Ya oramos y tenemos que aprovechar el tiempo porque luego, ¿verdad? Tenemos un compartir. Por favor, no salgamos corriendo porque si no se nos quedan ahí los alimentos y las cosas que los hermanos trajeron para que compartiéramos. Así que por favor, les voy a predicar rápidamente este tema para que compartamos los alimentos que trajeron los hermanos, que trajimos cada uno. Y vamos a predicar bajo el tema perseverando en la doctrina de los apóstoles. Bueno, número uno, doctrina. Pero a veces no entendemos qué es lo que significa doctrina y escuchamos esa palabra de adoctrinamiento. Doctrina es simplemente enseñanza. Entonces podríamos decir que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Pero estas personas, los apóstoles, ¿de quién recibieron esas instrucciones, esas enseñanzas, esa doctrina? Pues del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo. Él fue el que se encargó por más de 3 años enseñarle a los discípulos, a los apóstoles, la doctrina. Y esta doctrina viene avalada por la ley mosaica, por la ley de Moisés y por los profetas. Los profetas y los apóstoles. Moisés, como persona, como siervo de Dios, fue el primer profeta reconocido que trajo instrucción ya diseñada para la enseñanza. No solo trajo una profecía, sino que trajo una enseñanza sintetizada, sistemática, para que el pueblo de Israel la siguiera. Y tenemos un ejemplo, la síntesis de la doctrina mosaica, los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, en ese decálogo, se narra un sistema de leyes que si el pueblo lo cumplía, el pueblo iba a estar bajo la bendición y bajo la obediencia de Dios. Sintetizamos toda la enseñanza de Moisés en el decálogo de los 10 mandamientos. Amén. Y el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y cuando vino Jesús, Jesús nos enseñó a nosotros de que Él no vino a abolir la ley, de que la ley se viene a abolir. No, Él vino a que se cumpliera la ley. Y todavía la doctrina de Cristo es más espiritual y es más intrínseca, es interna a la vida del hombre, del ser humano. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Sí, yo amo a Dios, dicen. Pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos todas aquellas enseñanzas como la del buen samaritano, donde miramos a Jesús enseñándole a sus discípulos, ya que estamos hablando acerca de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Jesucristo le enseñó a sus discípulos esta historia del buen samaritano, donde un hombre había sido robado, había sido golpeado y había sido dejado tirado sobre el camino, casi muerto. Y dice la historia del buen samaritano de que bajó el sacerdote y pasó, vio de lejos a aquel hombre que tenía necesidad y que había sido golpeado y había sido casi muerto, y pasó de lejos. Que pasó el levita también y también lo dejó de lejos. Lo miró que había un hombre tirado junto al camino, que posiblemente estaba muriendo, que necesitaba ayuda, que había sido golpeado, y el levita tampoco ayudó a aquella persona. Pero después pasó aquel samaritano, que para los judíos eran personas indeseables, personas malvadas, personas que no deberían de existir, personas que estaban fuera del pacto de Dios para con Israel. Los samaritanos, que eran israelitas también, pero que se habían mezclado. Eso lo vamos a ver en las predicaciones del libro de los Reyes, que estamos viendo más adelante. Pero que estos samaritanos se habían mezclado con otras culturas, con otras naciones. Y entonces los judíos, que trataban y se esforzaban por no mezclarse, decían de que aquellos estaban fuera del pacto que tenía Dios con Israel. Y entonces los que estaban en el pacto, los que supuestamente estaban más cerca de Dios, los religiosos, el sacerdote, el levita que ministraba en el templo, miró la necesidad de aquel hombre y no le ayudó. Su corazón no se movió a misericordia, pero aquel hombre que supuestamente en la teología, en la enseñanza de ellos estaban apartados, estaban alejados del plan de Dios, del amor de Dios. Aquel samaritano que no tenía derecho a llegar y adorar a Dios, ese hombre sí tuvo misericordia de aquella persona que estaba tirada junto al camino y le cubrió sus necesidades y lo llevó donde el mesonero, dice la historia, y pagó sus deudas para que fuese él atendido. Y si quedaba alguna deuda por la atención de esta persona, él, cuando regresara, le dijo al encargado que lo pagaría. Miramos entonces que la doctrina de los apóstoles recibida por Jesucristo es una doctrina de amor, es una doctrina de unidad, es una doctrina que no hace separación de individuos, de personas por raza, no hace separación de personas por el nivel económico, sociopolítico, no, porque quien actuó con amor y con misericordia fue el samaritano, que no tenía derecho a servir a Dios. Y los que supuestamente debían de servir a Dios no hicieron lo que debían hacer. No actuaron con amor y no actuaron con misericordia. Entonces, para que entendamos cuál es esa doctrina, esa enseñanza de los apóstoles, la que recibieron de Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros como iglesia perseverar en la doctrina de los primeros cristianos, que fueron los que recibieron la enseñanza directa, muchos de estos primeros cristianos, de Jesucristo, y muchos de ellos la enseñanza directa de los apóstoles? No nos podemos alejar de esa enseñanza. No podemos andar recibiendo enseñanzas de revelaciones nuevas, de nuevas doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de los apóstoles y de los profetas. No, es ahí, en esta enseñanza, en la Escritura, en la palabra de Dios, donde nosotros debemos de anclarnos, porque luego empezamos a ver un montón de cosas en algunas congregaciones que son raras. Decía allá en el libro de los Reyes, un fuego extraño le ofrecieron los hijos de Aarón al Señor, y Dios vino y los calcinó, porque le ofrecieron algo que no estaba instituido por Dios, y lo que Dios ha instituido para que nosotros practiquemos está en la palabra de Dios. El bautismo que reciben los creyentes, la cena del Señor
que debemos practicar todos los creyentes, conmemorando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su pronta venida, porque Él no come de estos elementos hasta que estemos nosotros con Él. Él los comerá. Y es una promesa de Él, que nosotros lo comemos esperando comerlo con Él, y Él no lo come esperando comerlo hasta que estemos nosotros con Él. Qué maravilloso pacto, qué maravillosas palabras de amor, mi amado. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos perseverar en la doctrina de los primeros cristianos? Esta lectura que leímos era la práctica de los primeros cristianos. Bueno, ¿y qué era lo que ellos hacían para perseverar en la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles? Vivían en comunidad y en compañerismo. Y lo podemos ver en el 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estar en comunidad es hacer lo que estamos haciendo en este momento. Es congregarnos. En el partimiento del pan es la cena del Señor. En las oraciones es lo que acabamos de practicar ahorita. Estábamos orando unos por otros, familia por familia. Oraron tal vez por sus pastores en esta hora. Los pastores oran por las demás familias. Los pastores se preocupan por traer palabra de Dios, palabra bíblica, para que haya una bendición en el pueblo. Cuando Ezequiel vio un valle de huesos secos, y esos huesos secos, allá en Ezequiel capítulo 37, simbolizaban la casa de Israel, que estaban muertos porque no tenían la presencia de Dios. Así estaban delante de Dios, porque no estaba el Espíritu de Dios con ellos. Dios le dice al profeta: vivirán estos huesos. Y el profeta mira aquella mortandad, aquella sequedad, aquello que ya no puede humanamente vivir, porque ya eran huesos secos. Y el profeta le dice al Señor: solo tú, Señor, lo sabes. Pueden vivir si tú lo dices, si tú lo quieres que así vivan, porque yo con mi ojo humano veo que eso no tiene reparación. Así podemos vernos nosotros, o podemos ver a las personas, no hay reparación. Miramos el caso del hermano Tony, eso no tiene reparación, ese hombre estaba perdido. Pero cuando oyó la palabra de Dios, pudo vivir verdaderamente. Empezó a vivir cuando conoció a Jesús. Anteriormente estaba muerto. Y así estábamos nosotros anteriormente, cuando no teníamos la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Estábamos muertos, pero bailábamos y comíamos. Estábamos muertos. Ahora vivimos, y vivimos en comunión y en compañerismo. Porque así se formaron aquellos discípulos, en unión y en compañerismo. Aunque sufrieron persecuciones, aunque fueron señalados, aunque en el momento difícil de nuestro Señor Jesucristo salieron en desbandada, corrieron uno para un lado, para otro lado. Luego, ese mismo ser especial, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, cuando resucita, ellos se vuelven a unir en unidad y en compañerismo. Porque quien nos une a nosotros y unió a los discípulos hace 2000 años es el mismo Jesucristo. Solo viviendo en comunidad y en compañerismo podemos demostrar que somos cristianos, hijos de Dios. No puedo decir yo que soy cristiano, hijo de Dios, viviendo aparte, siendo apático de la iglesia, no partiendo el pan como lo hacemos acá cada vez, una vez al mes. Costumbre nuestra, ¿verdad? No es que tiene que ser una vez al mes, puede ser en cada servicio, puede ser cada 2 meses, pero nosotros decidimos como Iglesia Manantial de Vida tomar la cena del Señor una vez al mes. Esa es la comunidad, el compañerismo, el partimiento del pan. Y ahí envía Jehová, dice la palabra del Señor, el texto que leyó nuestra hermana Joana: bendición y vida eterna en el partimiento del pan, en la comunidad de los santos, en el bautismo de los nuevos creyentes. Así, estos hermanos primeros cristianos perseveraron en la doctrina del Señor, en el crecimiento y en la misión que Dios le envió. Dios nos ha dado una misión, y es la de predicar el evangelio, de llevar el evangelio. Y nosotros tratamos de hacerlo cuando vamos a los supermercados y predicamos, a los malls y predicamos. A veces nos rechazan, a veces nos hacen malos gestos, malas caras, pero nosotros predicamos porque cumplimos con el mandamiento de nuestro Señor.
Y otra manera que tenía esta gente de predicar, y es la manera más eficaz, es cuando las demás religiones, las demás sectas que habían ahí, los saduceos, los fariseos, veían en la cristiandad, en el cristianismo, en los primeros cristianos, un amor genuino, un amor verdadero, un compañerismo verdadero, que ellos no tenían, que ellos no vivían, y no lo puede vivir ninguna persona, un amor verdadero, cuando no existe el Espíritu de Dios dentro del corazón del ser humano. Si en el Espíritu de Dios en nuestro corazón nosotros no podemos amar, si en el Espíritu de Dios en nuestro corazón nosotros no podemos ser sinceros con las personas, ni despojarnos como estos hermanos se despojaban de sus pertenencias para cubrir las necesidades de los demás, no podemos hacerlo. Pero cuando está el Espíritu de Dios y el amor de Dios, sí nos podemos ayudar mutuamente. No importando las condiciones de aquellos cristianos que no eran judíos, aquellos cristianos que eran gentiles, aquellos cristianos que eran judíos y para ellos era muy importante guardar la ley. Aquellos cristianos como los de hoy, que no se visten de una manera o no se visten de otra manera, pero igual tú los puedes amar, igual tú los puedes querer, igual tú les puedes ayudar. Aquel cristiano que de pronto está en un error doctrinal, tú le puedes ayudar con el amor de Dios, con la ayuda de Dios. Y ese es el crecimiento y la misión de la iglesia, predicar la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, recibida por el propio Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Redentor. Compartían sus bienes, o sea que ellos eran generosos y eran serviciales. Hechos 2:44, vamos a leer: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así como hoy vamos a compartir esos alimentos y tenemos en común todas las cosas. Y si nosotros checamos este texto bíblico, aún los discípulos y los apóstoles no se enseñoreaban de los demás. Que yo andaba con Jesús, que yo era el que estaba ahí aprendiendo de Jesús al lado de él. Juan el apóstol podría decir: yo no me le despegaba al Señor en ningún momento. No, todos se miraban como igual. Y es que el pastor y los líderes de la iglesia no son superiores a sus hermanos. Tal vez tendrán un poco más de responsabilidad, pero no son superiores. El pastor es un miembro más de la iglesia. Los discípulos eran miembros de esa comunidad, no se enseñoreaban, no tenían una corona, no tenían un cetro de autoridad como vemos hoy en las diferentes denominaciones o sectas pseudocristianas que se enseñorean y se ponen en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y toman todos los atributos de Dios para sí mismos. Hombres perversos y malvados que han pasado por encima de la verdadera doctrina de la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. El hombre no tiene la capacidad de perdonar pecados. Yo puedo perdonar las faltas que puedan cometer contra mí personas, y tengo la obligación de pedir perdón cuando yo fallo, pero yo no puedo perdonar pecado. El único que puede perdonar pecados es Dios, es Jesucristo nuestro Señor. Cuando el hombre se toma ese atributo de perdonar pecados, se está poniendo en la posición de Dios, y eso es salirse de la doctrina de los primeros cristianos, de los apóstoles. Compartían todos sus bienes. Y el último punto dice que adoraban a Dios con alegría y sencillez. No es necesario la pomposidad, no es necesario aquellos grandes vestidos costosísimos, no es necesario tener grandes catedrales y edificios monumentales para adorar a Dios. ¿Es bonito? Sí, es bonito. Es hermoso, está bien, pero no es necesario para adorar a Dios estar en un edificio así o vestirse de una u otra manera. Dice que en el verso 46 ellos adoraban a Dios con alegría y con sencillez.
y perseveraban unánimes cada día en el templo. Este templo era el templo de Jerusalén, que luego fue destruido en el año 70. Hasta nuestro tiempo no existe un templo ahí. Lo único que existe es lo que en sus inicios fue el sótano del templo, que es donde usted mira que la gente llega a besar y a poner documentos ahí, oraciones, en ese lugar que se le llama el muro de las lamentaciones. Práctica que nosotros los cristianos no deberíamos y no debemos de hacer. No es necesario, tampoco tu oración va a llegar más rápida si usted llega a poner su oración ahí. Y eso lo vamos a ver también en el libro de los Reyes, cuando se encuentra aquel Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, con aquella mujer llamada la mujer samaritana, y entra en ese conflicto entre samaritanos y judíos, y la mujer lo quería ver como cualquier persona, pero cuando Jesús le empezó a declarar la vida de ella, aquella mujer dijo: me parece que tú eres profeta. Nosotros vamos a adorar a aquel cerro, a aquel monte. Ustedes dicen de que tenemos que ir a adorar a Jerusalén. Y Jesús le dijo a la mujer: el día es y la hora viene cuando el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y no importa el lugar. En tu carro tú puedes adorar a Dios y allí está el Espíritu Santo. En tu trabajo, haciendo tu trabajo, lo que sea tu trabajo, tú adoras a Dios y allí está el Espíritu Santo de Dios. Porque el verdadero adorador adora a Dios donde sea, donde esté. No importa la circunstancia, adora a Dios en todo momento. Y esa es una práctica de los primeros cristianos. Y esa es una práctica de los verdaderos cristianos. Esa es una práctica de aquellos que viven la sana doctrina del Señor. Oh, no voy a adorar a Dios porque este templo es muy pequeño, porque no me gusta. Oh, no voy a adorar a Dios porque aquí a mí me gustan las catedrales, con los vitrales, con aquellas pomposidades. Ahí sí puedo adorar a Dios. Pues Jesucristo nos enseña otra cosa, muy diferente. El verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Por eso usted mira a los cristianos evangélicos en una esquina adorando a Dios, debajo de un árbol, debajo de una enramada, en edificios grandes, pomposos, bonitos, con aire acondicionado, con calefacción. No importa el lugar, en un hospital, en la cárcel, en un mercado bullicioso. Ahí mira a los cristianos adorando, predicando, enseñando la palabra del Señor. Porque el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y no importa el lugar, alabado sea su nombre. Vivamos, mi amado, en la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, que es esta práctica que hacían ellos. El Salmo 105 dice que Jehová es bueno y que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si algo debe de preocuparnos a nosotros, es enseñar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Porque cuando esta gente que es nuestra familia conozca al Dios verdadero, todas las generaciones a partir de nosotros para en delante que conozcan esa enseñanza de Jesucristo, van a vivir bajo la misericordia de Dios, bajo la bondad de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Es que guarda a Dios tus hijos, tus generaciones, tus nietos, tus bisnietos, hasta donde llegue, hasta que el Cristo de la gloria venga. Él va a guardar a tus generaciones, porque tú te preocupaste por enseñar la sana doctrina del Señor. La misericordia de Dios va a llegar, como decía allá en el libro de los Reyes, donde estamos predicando ahorita, por amor a David, mi siervo. Por amor a David, mi siervo, por aquel que sirvió, por aquel que honró a Dios, está llevando misericordia a generaciones futuras. Eso es lo importante, mi amado, que debamos de entender. Que nos humillemos delante de Dios, para que, como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la misericordia de Dios la que necesitamos. No necesita usted una religión, no necesita usted dogmas de hombres.
Necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Vivir la sana doctrina de Cristo. Primera de Corintios 4:12 nos dice que se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Administrador, yo soy administrador porque soy pastor. No solamente yo, cada uno de nosotros somos administradores de la gracia y de la misericordia que nos ha dado. Y esa gracia y esa misericordia, ciertamente Él es grande en misericordia y su misericordia es verdad por todas las generaciones. Sí, es cierto, Salmo 105. Pero nosotros debemos de ser buenos administradores de esa gracia, de esa misericordia que Él nos ha dado. No podemos pasar por alto aquel sacrificio de amor y de misericordia que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Si hemos conocido a Dios, debemos de cuidar nuestra salvación, dice la Biblia, con temor y con temblor delante de Dios. Mis amados, que Dios me los bendiga. Acompáñenme a orar para dar gracias a Dios por la palabra y dejamos que continúe el servicio. Ya estamos por concluir. Señor, gracias por tu palabra, por la doctrina que tú nos dejaste, la enseñanza que tú nos dejaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar esa enseñanza, tu palabra, Señor, cada día, para bendición nuestra, para bendición de nuestras familias. Bendice cada hogar, cada familia, cada persona que está acá reunida, Señor. Los que no pudieron estar en este momento con nosotros, sean siempre, Señor, alcanzados por tu favor y por tu misericordia. Como dice tu palabra, tú añadías cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú conoces todas las cosas y conoces quiénes te van a amar y te van a servir. Gracias, Rey eterno, Dios del cielo y de la tierra, Dios del universo. Gracias, Señor, porque nos escogiste con amor eterno nos has amado. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor si puede. Gloria a Dios.